Bienvenidos amigos a un episodio más de Mi Mamá Me Dijo. Hoy tengo a mi familia en la casa, entonces estoy como en la sala de mi casa. Esta historia la he contado varias veces en mis redes sociales, lo que me han dejado. Hoy me van a dejar más. He ido mordiendo pedacitos, que es una historia muy bonita. Entonces, hoy tengo a mi prima Diana. Bienvenida, Diana. Muchas alias La gracias. Flaca. Para que me cuente y nos comparta toda su experiencia, que además hemos encontrado, y ella ha encontrado, y yo a través de ella, que hay una cantidad de mujeres con muchísimas ganas de entender estas maternidades reimaginadas, como ella le ha puesto a su propio espacio, que se llama Marea. Y ella tiene una de esas historias. Así que vamos a ver. ¿Qué son las maternidades reimaginadas? Para empezar, antes de entrar exactamente en tu historia. Ok, entonces las maternidades reimaginadas fue el nombre que se nos ocurrió para poder empezar a contar una serie de historias sobre la maternidad y maternidades que han sido elegidas a conciencia de una manera diferente. No porque las parejas normales no elijan a conciencia su maternidad, sino que nosotras tomamos la decisión de hacerlo en solitario, hacerlo sin pareja y hacerlo a través de unos procesos de reproducción asistida con esperma de donante. Exacto. Entonces, ¿por qué tiene todas esas? Es maternidad autónoma responsable, ¿no? Claro, entonces ahí fuimos jugando como con los nombres, tratando de entender cómo inclusive le dábamos o resignificábamos nuestras propias maternidades, porque cuando uno entra a este mundo, y aquí voy a ser muy explícita en el por qué lo creamos, y empezamos a mirar a ver qué estaba pasando y de qué se estaba hablando en Latinoamérica, y dijimos, no se Latinoamérica no se habla de esto. Y son las maternidades, en el mundo las van a encontrar como madres solteras por elección, madres en solitario. Madre soltera también, de hecho. Madre soltera también, lo que pasa es que, digamos, yo siempre digo que nosotras somos madres solteras por elección. Sí. A mí no me gusta el término soltera, porque pues no creo que me representa a mí ni cuando yo lo decidiera porque estuviera soltera, sino lo decidí desde mi autonomía pura, absoluta, de yo decidir lo que yo puedo hacer con mi cuerpo y cómo lo quiero hacer y cómo me siento más cómoda. Yo siempre he hecho esta historia. Yo hubiera podido quedar embarazada de cualquiera. Yo lo propuse. Yo, por ejemplo, siendo su prima hermana, ¿cierto? Yo le dije, amiga, vamos a resolver esto más fácil. Hagamos la vuelta y ya. Ya ustedes se imaginan cómo pensamos hacer la vuelta. El primero que cayera, el primero, y aquí no ha pasado nada. Tranquilo, muchas gracias por tu donación. Pero esa no era mi opción. Porque yo no iba a cargar con nadie con el que yo no esté, digamos, medianamente en la misma paridad de muchas cosas, pero especialmente en la forma en la que yo quiero criar y maternar. Entonces, esa no era una elección para mí. Ok, entonces son madres que han decidido, mujeres, perdón, que han decidido ser madres en autonomía de su propio cuerpo a través de procesos de reproducción asistida. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos toca ir a una clínica a que nos ayude en el proceso. Exacto. Hay mujeres que quedan embarazadas así, pero comprando la esperma y haciéndose inyecciones. Literalmente. O haciendo así. Bueno, no, espérate. Eso puede pasar, y eso hay sitios donde te venden esperma, no en Colombia, eso no está legislado en Colombia, eso no es legal en Colombia. En Estados Unidos sí. Amigos, no van a caer en esa trampa por si acaso. No caigan en esa trampa, porque además esa trampa puede llegar a ser muy peligrosa por mil razones. Entonces sí, mi recomendación siempre es ir a lo que es responsable. Bueno. Y hay clínicas en Colombia fantásticas y hay clínicas en todas partes del mundo fantásticas que están dedicadas a la fertilidad y que tienen una experiencia de más de 30 años haciendo estos tratamientos, porque también es importante decir, no, yo no llegué ahora a la chocoloca, la primera que lo hace en el mundo. No. Bueno, pero para ahora sí empecemos, ya más o menos saben de qué estamos hablando. ¿Cuándo decides, cuándo entiendes que esto es una opción en tu vida? Es decir, cuando en tu proceso personal abres esa puerta y dices, yo puedo ser mamá de esta manera. Uy, yo te diría que el día que lo hice. Gracias por tu responsabilidad.
Lo que me he encontrado con mi propia historia y ahora oyendo mi podcast, las entrevistas de mi podcast, porque ni siquiera cuando las hago soy consciente de lo que estoy preguntando y lo que estoy hablando, sino cuando ya vuelvo y entro y las reviso y las puedo volver a oír como con la conciencia más abierta para tratar de entender mi propio proceso. Entendí que además yo he vivido en Nueva York, entonces claro, yo siempre he estado muy en la tendencia en que están las mujeres y ya yo entendía que las mujeres... Sí, sin juzgar, sin prejuicios, quitándose una cantidad de peso. Hay mujeres que no estamos tan interesadas en casarnos y hay mujeres que, porque realmente yo nunca estuve tan interesada en casarme, o sea, yo todavía ni siquiera me puedo imaginar caminando como vestida de qué, ni siquiera lo entiendo, no hace parte de mí, creo que me voy a casar, ojo, pero... Sabemos con quién. No sabemos ni con quién ni cuándo. Ajá, ¿qué cuándo? Pero yo sí sabía que yo no quería ser mamá chiquita. Entonces, nuestra abuela empezó a tener hijos a los 33 años. Sí, entonces, era muy vieja para su época. Muy vieja en su época. Entonces yo dije, si ella lo hizo así, ¿yo por qué voy a tener que tener hijos chiquitas? Eso no tiene ningún sentido para mí. A mí me fascina trabajar y siempre he estado obsesionada con el trabajo y con hacer proyectos increíbles y con producir. Entonces, para mí, estaba primero la fiesta, el trabajo, las experiencias de la vida, muchas otras cosas antes que la pareja y la maternidad. Y después llegué a un momento donde tuve una pareja a quien amé profundamente, pero era una persona mayor que yo y con 3 hijos. Y aunque... Desde el principio siempre hablamos en que yo quería tener hijos. Yo sí tenía claro, desde que yo tengo uso de razón, que yo quería tener hijos. Es decir, mis amigas tuvieron, 2 de mis mejores amigas a los 16 años quedaron embarazadas de sus novios y tuvieron hijas en ese momento. Son niñas a quienes amo y adoro y yo me acuerdo cargarlas. A nuestra prima Chantal, por ejemplo, que es de esas niñas que yo siento que he criado. Yo sabía que yo tenía esta relación como a tu hija. O sea, yo las veo todos mis momentos e inclusive con los hijos de esta pareja que yo tenía. Yo decía, yo me muero por tener hijos. Y esa fue mi discusión con él siempre. Y llegó un punto donde él me dijo, mira, definitivamente yo no quiero tener más hijos. Y yo dije, wow, esto lo tengo que respetar, porque yo sí creo que uno tiene que respetar a las personas que dicen no quiero tener hijos, no quiero tener más hijos, así como las que dicen quiero tener hijos, hay que ayudarlas a que tengan hijos. Entonces lo primero que hice cuando terminé con él fue el resultado de una tusa. Mi tusa fue vaya y congele óvulos. Exacto. Porque me sentí muy frustrada. Cuando terminé dije me quedé sin hijos. No solo me había quedado sin marido y sin esos otros hijos y sin el proyecto de vida, sino dije, ahora sí me quedé sin hijos. Y alguien me dijo, no, espérate, vete para donde este doctor. Y me fui para donde el doctor que yo amo profundamente, se llama Juan Manuel Montoya, de la Clínica de Fertilidad del Country, se llama Conceptum. Y digamos que ahí empecé a abrir mi mente a esto. Yo había visto una película de J-Lo que se llama como El Plan B. Ajá. Yo había oído la historia de una mujer fantástica que trabaja en La Luciérnaga, periodista, Alexandra Montoya, que hizo esto hace muchos años. A su hijo creo que tiene 13 años hoy. Yo me acuerdo haber oído su historia. Entonces yo tenía unas cosas... Ahí guardaditas que no sabía. Por allá. Yo siempre me había dicho a mí misma que si yo quedaba embarazada de alguien, yo no me iba a casar y yo iba a tener ese hijo yo sola. Entonces yo ya me había echado unas historias que solo soy consciente hoy, que me permitieron eventualmente tomar la decisión. Pero yo no tomé la decisión porque yo la quería. Yo nunca me imaginé eso y yo nunca busqué esto y yo nunca quise esto. A mí me tocó hacer los duelos para decir, ok, yo no voy a lograr tener pareja bajo este esquema tradicional. Y cuando volví del doctor, que yo llegué a los 37 años allá, hice mi congelación de óvulos 2 veces porque yo ya no era fértil. Y esto es lo más importante. Esta es una de las razones por las cuales creamos Universo Marea. Porque las mujeres no se revisan. Las mujeres creemos que somos fértiles. Y es supremamente importante, por lo menos cuando cumples 30 años, empezar a medir la fertilidad. Empezar a ver cómo estás. O sea, en qué momento ese conteo baja o está creciendo o se mantiene o qué está pasando. Sabemos que entre los 30 y los 35 baja. Eso está comprobado, que hay mujeres muy fértiles que no les pasa bien.
pero sabemos cuando tú miras todos los estudios que hay, de los 30 a los 35, empieza, pero sí, así, eso sabemos. en caída. Por desgracia. En picada, pero ya yo estaba muy mal. Entonces, para mí la congelación de óvulos fue como, fue increíble, para mí fue increíble, fue un par de procesos donde yo me los disfruté mucho porque me sentía que estaba haciendo algo por mí y por el sueño de ser mamá. Pero solo hasta cuando llegué a mis 41 años donde el doctor, después de pandemia, otra vez a chequearme por vez 500ava, solo para que sepan, es decir, ese doctor me miraba como... Otra vez, vamos a contar. Volver a mirar a ver si Exacto. sí o si no. Me dijo, no más, yo sé que tú quieres hacer esto, vamos a hacerlo, en un mes quiero aquí la esperma, y ahora hablamos de la esperma si quieres. Exacto, ese es el siguiente paso. Y vamos a empezar. Y ahí fue como el baldado de agua, listo, lo voy a hacer. Y ahí fue el baldado de agua, listo, lo voy a hacer y vamos para adelante. El siguiente paso, cuando uno toma la decisión, que es una decisión muy difícil de tomar. O sea, aquí la estamos resumiendo un minuto. Yo no estuve en esa decisión, así que no nada que decir. Nadie estuvo en esa decisión porque sea, decidí hacerlo sola de verdad. Exacto. Entonces, aquí no fue consultado nada en este proceso, aquí no entró. En algún momento sí hablamos de los donantes. Ahí sí. O sea, aunque a mí no me avisaron, ya lo voy a hacer. Sí, yo sabía, porque muchas veces creo que el atarugue no la dejó. O sea, como ya el tema del donante. Porque siento yo que uno de los momentos más difíciles, una vez tomas la decisión, es escoger el donante, que para que sepan es un catálogo, así o muchos. Muchos. Yo alcancé solo a ver uno, que fue supongo el que te interesó y te trajiste, donde habían unos posibles candidatos. ¿Cómo funcionan el tema de los donantes y qué información tienes a la hora de escoger ese donante para tomar la decisión? Eso es como entrar a una de esas tiendas que tienen de todo y tienes un catálogo con es de como todo. y no sabes qué hacer. Yo siempre he hecho la comparación con comprar zapatos porque para mí fue así de fácil. Cuando yo compré la esperma, y esto voy a hacer un comentario chiquitito. En Colombia la legislación no te permite saber Exacto. quién es tu donante. Hay clínicas que tienen, digamos, todos estos bancos de esperma y todas estas cosas. Tú hablas con tu doctor, con tu equipo médico, dices las características que quieren y ellos te buscan ese donante. Exacto. Y ellos escogen. Tú no tienes la cantidad de información, pero además la legislación no te permite que ese papá eventualmente sepa que no es un papá, y la gente me regaña cada vez que digo papá, pero es decir, el papá biológico, el donante, sepa ni quién, ni cuántos, ni quién, ni cuántos, ni tampoco esos niños que crezcan de esa muestra van a saber quién hizo lo otro. Eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la legislación es diferente, que fue de donde yo la traje, pasa en otros países también. Pero entonces, ¿qué te rige? ¿La legislación americana a o mí la me rige colombiana? La de Estados Unidos. Porque el donante es de allá. Porque el donante es de un banco de esperma de allá, con unos contratos que yo firmé, digamos, allá, okay, según lo que además ese donante acordó con su banco. Eso. Entonces, allá también puedes tener el anónimo. Sí. Pero puedes tener también uno que desde el principio que tú escogiste la esperma y estás en tu proceso, tú lo puedes llamar, oye, quiero saber un poquito más de ti, tú ya la compraste. O sea, pueden haber todos los estados, el que es completamente abierto, el que es medio y el que es anónimo. Y el que yo escogí es el que mi hija, si ella quisiera, no soy yo, a sus 18 años, ella puede decirle a la clínica, estoy interesada, y la clínica les hace el link, el contacto para que se puedan conocer, y eso ya veremos cómo viene, eso ya será decisión de todo mi lo que hija. se vienen son capítulos, te pone muy bueno. Ajá. Entonces, la primera vez que yo abrí ese computador, yo casi me muero, porque la verdad es un catálogo que es bellísimo, es decir, que tiene todas las posibilidades. Te muestran fotos de bebé, te muestran como una descripción básica, te hacen un primer párrafo, resumen del perfil del personaje y ahí empiezas. Salud. Yo veía muchas cosas de qué enfermedades. Entonces empiezas como de dónde viene, ¿no? Entonces, religiones, orígenes. Pero lo más importante para mí, y era lo que yo decía, si yo le estoy metiendo tecnología a esto, y ciencia, venga, ¿qué me da la ciencia? Y lo que me da la ciencia es lo que no te da... el azar. El azar. Y es que yo podía ver especialmente los temas genéticos. Entonces, el donante que yo escogí, porque además ese era mi criterio personal predilecto, y el de la clínica también, era como, ven, se puede escoger. Es decir,
si podemos escoger, escojamos lo que está mejor y lo que menos enfermedades o potenciales enfermedades genéticas tenga. Y el donante mío tiene 289 enfermedades genéticas en negativo. Ok, yo dije... En okay. negativo. En negativo. Era de cuando yo miré 100 hombres. O sea, no sé cómo explicarles. Yo soy una mujer de Excel. Este tiene 110, no, muy poquitos. Este 180, pero no, este no me gusta. El doctor me advirtió, aquí no me llegas con más de 10 y nosotros te ayudamos. Claro, pero hice todo mi ejercicio y ese era, digamos, mi tema como principal. ¿Cuánto te demoraste en esto? No me dio el doctor mucho tiempo, me dio máximo un mes. Ok. Pero la primera vez que lo abrí, la primera vez que yo me enfrenté a esta realidad, yo abrí el computador, duré 15 minutos, lo cerré y lloré horas. Sí, que y dije, ¿yo qué estoy haciendo? ¿En qué momento esto? O sea, esto no puede ser natural, esto no puede ser normal, porque es muy impresionante. Porque es hacerlo completamente de otra manera, pero además te toca pensar a conciencia tantos detalles de información que te dan, que te estás enfrentando a, de pronto tú lo haces con tu marido o con tu novio. Sí, pero en un lapso enorme. Sí, vas viendo cosas, vas viendo a la familia, y esto te toca aprender a leer entre líneas y aprender como a mirar toda la información que tienes, que es un montón de información para poder escoger. Y a la final, yo me acuerdo que yo, cuando estaba en el proceso, decía, no, es que esto es increíble, porque imagínate, hay un tipo como estos. ¿Dónde voy a conocer un tipo como este? Ni me lo he podido levantar. No me he podido levantar. ¿Por qué no me lo hubiera podido levantar? Sí. No, porque no me hubiera cruzado con él, en su tipo de personalidad, que además creo que somos muy parecidos en muchas cosas. Yo nunca me lo hubiera cruzado. Y ese fue el que elegí. Que a la final me lo escogió la clínica finalmente llegó con 10 y me dicen, te doy estos 4, escoge entre esos 4. Y ahí hice un ejercicio muy de corazón, muy de intuición y dije, este siempre me ha gustado. Este es el que siempre yo digo, este ejercicio es fantástico porque hay tipos como él. Dije, este es, y yo creo que es un hombre fantástico. Espectacular. Muy agradecidas con esos genes. Bueno, listo. En tu caso, y yo lo sé por la cercanía, ni siquiera eso, el conteo de esos óvulos están intactos. O sea, tú... Ni siquiera necesitaste tanta asistencia, digamos, casi que te han podido vender la jeringa esa. O sea, pero es porque la vida, yo... O sea, ella no necesitó la asistencia. Sí, fue una asistencia. No, sí, tuve que ponerme hormonas. Sí. Que es de las cosas que más cuestan, tanto en plata como en emocionalmente, sí, porque en el las proceso. Hormonas son durísimas. Porque claro, ya yo no tenía tanto, pero yo de lo que me había medido cuando tenía 37 y cuando tenía 41 igual. Estaba exactamente igual. Exacto. Y por eso el doctor me dijo, intentemos inseminación artificial, no nos vayamos a fertilización in vitro. Exactamente, esa es la diferencia. Lo tuyo fue inseminación artificial, que es mucho más sencilla, digamos, eso pegó de un amigo, aquí no hubo problema. Aquí no hubo problema, pero además es 1000 veces más barata, o sea, es significativamente más barato. Que eso es importante. Y cualquier duda que tengan, simplemente pueden ir al podcast de Diana, donde van a encontrar presupuestos, cuánto vale cada cosa, no solo en el caso de ella, sino en otras. Y por eso es tan valioso ese espacio y por eso es simplemente como una picoteadita ahí de todo lo que pueden ver. ¿Cómo le cuentas y cómo enfrentas? Porque si lo haces todo en silencio, vino un momento ya embarazada, ¿no? De 3 meses, no me acuerdo cuántas semanas eran. 3 meses. Contarle a la familia y enfrentar a la gente, hola, estoy embarazada. De la nada. Hay que contar un pedazo de la historia de la familia. Había una prima que vive en Nueva York que ya lo había hecho. Entonces había una discusión que se había dado. Y se había abierto. Que se había abierto. Y cuando yo congelé óvulos fue una decisión... Y fue un proceso que hice abierto en mi familia. Entonces yo había tenido la conversación con tu mamá, con mi mamá y con mi papá, que siempre estamos juntos, porque la verdad es que nosotros somos como el Brady Bunch. Y ellos todos me habían dicho como que bien, súper, y si algún día tú tomas esta decisión, estamos firmes contigo. Entonces yo sabía quiénes estaban conmigo. Exacto. Cuando le pregunté a mis hermanas no estaban tan conmigo. Primero porque ustedes saben, públicamente lo ha dicho mi hermana 1000 veces, la Toya Montoya, que ella se negó
durante muchos años ser mamá, entonces le daba mucho miedo lo que yo estaba tan siquiera poniendo sobre la mesa, y mi hermana, que tiene 3 hijos, me Era el otro decía, extremo. era otro extremo, era como, Esto es horrible. esto es difícil, Exacto. esto es muy difícil, para además ir a hacerlo sola. Entonces, como yo sentía estas resistencias, las dos venían desde mucho amor, nadie quiso, digamos, truncarme un sueño, pero como yo sentí una resistencia, dije, yo me voy callada. Exacto. Yo aquí me voy callada. Y después entendí un día que solo había contado a una persona que me dijo, bueno, ya no puedo más. Cuando llegó el examen, uno se hace un examen a los 3 meses para ver si ese Patología bebé, de si ese bebé viene bien. genética. Y yo había pedido que me lo dieran de una vez con el sexo. Ajá. Y apenas me dijeron, yo, o sea, esa persona me dijo, yo no puedo más con la presión de ser la única persona que sabe esto. ¿Ah? Sí, ¿no? Y me cayó un fin de semana donde estaban tu mamá, su otra hermana, mi otro tío, mi mamá, todos en Santa Marta. Mi papá lo llamó por teléfono. Le dije, papá, voy a contar esto. Vas a ser abuelo. Quiero que mi hija tenga tus apellidos. No le contaba a mi mamá, pero quería contarte primero a ti. Bueno. Y minuto, segundo, me paro al lado, salgo de la puerta del cuarto, me paro al lado de ellos y les digo, tengo un anuncio. Dice, mamá, vas a ser abuela. Y esta persona gritaba. Esto, la gente era enloquecida, enloquecida. Mi mamá decía, mi niñita por fin viene. Y yo, bueno. Y uno aquí siempre diciendo, es que no, terrible, yo no sé qué va a pasar. No, porque uno le da mucho miedo pensar qué va a decir la gente en algún punto. No era que me importara tanto la gente, era porque, pues, era una decisión como... A mí me costó tomar la decisión. No estaba tan claro en mí como veo otras mujeres que lo tienen clarísimo a los 25 años, a los 20. Yo, para mí no, a mí me costó mucho tomar la decisión. Pues no es una decisión fácil. Y vamos a dividir vamos a dejar la siguiente episodio para cuando la bebé llegó al mundo, porque aquí ya ha pasado mucho. Pero, ¿cómo fue o qué fue lo más difícil de tu embarazo sola? O sea, porque pues mucha gente mucha gente siempre tiene a alguien que dice, este no me sirve para nada, o yo estoy casi que sola, pero no, un embarazo sola, pues es un embarazo sola, y gestar sola, e imaginarse, y crear, y todo eso, pues es un proceso que vive una persona que está realmente sola. Tuve una crisis en la primera ecografía, porque cuando yo tomé la decisión de que no le iba a contar a nadie, fui primero donde mi doctor. Le dije, doctor, aquí somos usted, yo y las 2 enfermeras que me atendían. No quiero que nadie sepa, es decir, nadie. Somos nosotros. Y el doctor me dijo, hágalo, todo bien, súper, aquí estamos firmes. Pero el otro doctor, ese no iba a ser mi ginecobstetra. Ajá. Entonces el ginecobstetra donde yo terminé, entonces teníamos esa primera ecografía, que era la más importante, pues es la primera donde tú realmente vas a ver cómo viene el bebé, y ese doctor no me apareció en mi ecografía. Ok, entonces mandaron a otra persona. Entonces me mandaron a otra persona y yo lloraba mis ojos. Y me hicieron contención en la clínica y fue divino, y después dije, ok, ¿cómo quiero vivir yo esto? Tranquila, estoy bien, estoy rodeada, mi hija viene bien, todo está bien. Entonces yo con náuseas, mis tíos después se reían de mí porque me veían comer como loca y como, ¿qué le pasa? Pero yo me cocinaba todo el día y me escondía para que no me vieran comiendo tanto, y me escondía la barriga, y siempre decían, no, es que estoy en un detox, no me puedo ni tomar ni un vino, cualquiera de esas cosas que se inventa uno. Entonces yo me lo cogí con muchísimo humor. Y fíjate que yo pienso en todas las veces que fui a ecografías, yo ni siquiera después de que les conté le decía a mi mamá, acompáñame a ecografías, porque yo me había interiorizado tanto en que esto era mío y que yo estaba bien con lo que estaba haciendo y me sentía tan cómoda que todo bien. Mi mamá nunca fue a las ecografías. Sí, yo sé. Yo viajé a España sola, me di un viaje como de ella y yo en mi panza y era mío, y así lo asumí, y tuve un embarazo espectacular. Me consta. Me acuerdo que el día antes de hacerme la inducción de parto, me dijeron, ve a hacerte la prueba COVID. Yo fui manejando en mi carrito, no era que ni siquiera el día antes del parto alguien me estuviera acompañando a nada.
pero yo lo tenía muy interiorizado y no era como, ay, no, es que nadie me quiere acompañar. No había nada de eso ahí. Era como, estoy tan metida en esto. Yo creo que yo estaba transportada a otro universo. Yo siempre había deseado esto, que cuando ya lo pude vivir, como todo lo que yo hago en mis niveles de intensidad, porque pues hay que entender quién es quién. Amigos, ¿usted qué se maneja? Se maneja la intensidad. Esto es Maternidades Reimaginadas. Este es solo un pequeño pedacito de una mujer autónoma, responsable en todas sus capacidades, trayendo vida al mundo porque así lo deseó, porque era un sueño que tenía y no quiso posponerlo más, y no quiso dejarlo más en manos del universo, sino en manos de ella. Pero eso que acabas de decir, yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que los niños que van a llegar al mundo tienen que llegar al mundo. Y yo conté con la suerte de ser una mujer que me dedicaba a cuidarme y pude quedar embarazada en el primer intento. Esa no es la realidad. No es la realidad ni de las mujeres casadas, no es de la realidad de las mujeres solteras. Así es. Los embarazos son difíciles. A unas edades más que a otras. Y a sí. unas edades más que a otras. Entonces, por más de que yo tomé una decisión muy consciente y la llevé a cabo, yo nunca quisiera dejar el mensaje de que esto es fácil, porque es un proceso, es difícil y hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Y tomarse las decisiones y saber qué viene después. Y por eso es muy importante que vayan a ver Marea, para que vean. Y de ahí en adelante, y prometo traer a Diana en un segundo episodio para que me cuente y para que les comparta a ustedes lo que ha sido el proceso de criar, que ya es otra historia. Ya sabemos cómo lo decidió y cómo lo hizo, pero después viene la crianza, donde vienen unos desafíos enormes. Entonces, los voy a dejar así picados. Solo con una última pregunta, porque creo que ya como 25 minutos. Este mismo tipo de decisiones del lado masculino, del lado del género, ustedes como comunidad comparten esa misma reflexión y esa misma autonomía y esa misma, que un hombre puede hacer exactamente lo mismo y tenga derecho a tener su paternidad sola, autónoma y responsable. Sí, tenemos, y nuestra parte de nuestra comunidad, tenemos un hombre maravilloso, y empiezan a llegar hombres que nos miran, nos escuchan a través del podcast y a través de la plataforma, y me llegan muchos que me dicen, si yo no logro encontrar una pareja en XYZ tiempo, yo lo voy a hacer. ¿Sabes cuánto cuesta? Yo más o menos ya me sé los costos. Sí, más o menos esto, empieza a ahorrar. Sí es caro. No. Exacto, entonces para que ahorren, sí. O sea, sobre todo, yo les diría que la inseminación artificial es algo que uno, de verdad, si haces un poquito de planificación financiera y ahorro, la logras sin tanto complejidad. Ya si te toca hacer in vitro es un poco más costoso. Entonces todas estas cosas, por eso digo, empiecen antes, ahorren. Hay un ejercicio financiero de todas maneras que hacer. Yo lo tenía hecho, no para eso, pero tenía ese ahorro, razón por la cual lo pude hacer tranquila. Pero los hombres lo están haciendo, y no lo digo por el hombre que tengo en mi comunidad, sino lo digo por un James, sí, aquí lo dije lo digo antes. por Ronaldo, lo digo por otros hombres que cuando empezamos a ver las historias las historias son muy parecidas. No encontré con quién, no me sentía cómodo con todas las parejas que yo tuve, y yo sí quería tener hijos, y lo están haciendo y están en el camino, y digamos, en esta comunidad nuestra pues nos acompañamos por igual. Divino. Y algo que tienen que saber es que cada historia y cada uno de estos niños que viene a través de esta manera al mundo trae una historia diferente atrás. Y eso es muy bonito de ver, así que no se lo pierdan. Se llama Marea el podcast. Fue Universo Marea, y nuestro podcast es Maternidades Reimaginadas. Ah, ¿sí? Lo había dicho mal. Llevo diciendo todo el tiempo que el podcast se llama No, Marea. porque lo vas a encontrar como Universo Marea igual. Ok. Bueno, igual aquí se lo voy a dejar. Entonces, los quiero, gracias por oír. Y esto fue, mi mamá me lo dijo. Mi mamá esto tampoco me lo dijo, pero ya lo hablamos y yo se lo diré a Olivia. Chao.